Muy bien, ya les estoy proyectando la presentación. Cualquier problema, por favor, me lo indican. Solo voy a regresar a esta. Muy bien, nos habíamos quedado entonces en las alas de los insectos. Bueno, en realidad el tema general en que estábamos tratando es el tórax de los insectos. Ya vimos todos los apéndices y estructuras que se encuentran en la cabeza. Solo para recordar un poco, dijimos que en el caso de la cabeza es el tagma o región del cuerpo de los insectos en donde se encuentran órganos que le permiten relacionarse y percibir el medio que le rodea, como los ojos, las antenas, el adquirir el alimento, ingerirlo, ¿verdad? A través de sus piezas bucales. Em, Luego ahora estamos en el tórax, ya vimos distintos tipos de alas, o no los hemos visto. No, me acuerdo, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces estamos por iniciar entonces para continuar con las alas de los insectos. Dijimos que en el tórax se encuentran los músculos más largos y más fuertes del cuerpo del insecto precisamente por las alas. Entonces aquí podemos observar en cuanto al mecanismo del movimiento del ala en el insecto, existen dos mecanismos. El primer mecanismo, que es tal vez el mecanismo más primitivo, es el que se le conoce como un vuelo directo. El vuelo directo consiste en que los músculos que mueven el ala, que son estos que estoy señalando con el puntero, están conectados directamente con el ala de los insectos. Denme un segundo que sigo ingresando compañeros de ustedes. Entonces, como les decía, los músculos están conectados directamente con el ala y entonces el movimiento muscular le permite de una forma directa darle movimiento al ala de los insectos. Siguen ingresando. Al ala de los insectos, como lo que estamos viendo en esta imagen de acá. Entonces, este es el que se le conoce como vuelo directo, pues por la misma razón, ¿verdad? En que el músculo está conectado directamente al ala. Luego hay otro tipo de movimiento en el ala de los insectos. Un ejemplo del vuelo directo son las libélulas. Y luego tenemos otro grupo de insectos, que serían entonces la mayoría de los insectos, que el movimiento de sus alas es un movimiento que se le conoce como vuelo indirecto porque los músculos que permiten darle movimiento al ala de los insectos están conectados en el tórax, como lo que estamos viendo acá. Si ustedes ven en la primera imagen que conocemos como vuelo directo, los músculos van conectados directamente al ala de los insectos, mientras que este está en el tórax, en el músculo del tórax, y entonces el movimiento, digámoslo así, muscular del dorso y el área ventral del tórax del insecto va a permitir el movimiento del ala. No está conectado directamente a sus alas y por eso se le conoce como un vuelo indirecto. En esta serían la mayoría de los insectos. Por ejemplo, aquí tenemos a una mosca y a una mariposa como ejemplo de este tipo de movimiento. Ahora vamos a ver cómo se dan estos movimientos. Para que les quede más claro, les voy a compartir estas imágenes.
Aquí están. No los encontraba, pero ya lo encontré. Aquí tenemos el primero. Entonces, ¿qué tipo de vuelo es este? Vean cómo se da, cómo se ve ese movimiento de los músculos para que le pueda dar el movimiento al ala. Entonces, ¿cómo se llama este tipo de movimiento? ¿Directo o indirecto? A ver, ¿quién me lo escribe en el chat o me lo dice? Vean los músculos, vean el movimiento y Directo. ustedes me dicen. Sí, díganme. ¿Cómo? Directo. Sí, muy bien, correcto todos los que lo escribieron y quienes me lo mencionaron. Este es un vuelo directo, porque si ustedes están viendo los músculos que están conectados directamente al ala, y entonces el movimiento del músculo le permite darle movimiento al ala. Entonces, pues preguntar el otro, pues ya no tiene sentido, pero sí lo vamos a ver. Vamos a ver, ahorita les comparto el otro. Y entonces aquí podemos ver el otro, ¿verdad? ¿Ven cómo están conectados los músculos del tórax y el movimiento de estos músculos del tórax para darle movimiento al ala? Entonces, este es el que conocemos como el movimiento ¿qué? Ustedes Indirecto. siguen, yo sí solo voy a hacer un paréntesis, los de biblioteca ya es la segunda vez que me están diciendo que tienen mala señal, sería bueno que ustedes lo reportaran, yo también lo voy a reportar. Pero sí es importante que corrijan eso porque el viernes me dijeron lo mismo, entonces sí es necesario que lo reportemos. Yo también lo voy a hacer y ustedes también, por favor, para que corrijan ese problema que tienen los de biblioteca. Muy bien, Leonardo, es indirecto. Alguien también me iba a decir, me lo estaba diciendo, ¿verdad? Indirecto. Entonces, este es un vuelo indirecto en donde estamos viendo la conexión de los músculos dentro del tórax, pero si se dan cuenta, los músculos no tocan el ala, no son ellos los que le están dando ese movimiento directo al ala. Acá hay quizás un mayor consumo de energía, tiene que tener un movimiento más grande ventralmente, movimiento de dorso y vientre para que se dé, para ayudar a estos músculos a que funcionen de esa forma, ¿verdad? El insecto requiere de mucha energía. Muy bien, entonces estos serían los movimientos. Ahora vuelvo a compartir la presentación. Y acá entonces los tenemos, el directo y el indirecto. ¿Cómo se dan estos movimientos? Muy bien. Ah, sí, aquí están los tipos de ala que no habíamos visto. Entonces, bueno, ya vimos que en el tórax entonces están los órganos de locomoción, alas cuando están presentes en los insectos, las patas de los insectos. Ya vimos los movimientos musculares para que se dé los dos tipos de movimiento o dos tipos de vuelo del insecto, que sería el directo y el indirecto. Entonces ahora vamos a ver alas, tipos de alas. Partimos, así como partimos del aparato bucal del masticador y de ahí venían ciertas modificaciones en el aparato bucal, pues algo así podemos observar en las alas. Podemos partir de las alas quizás más primitivas, que serían las alas membranosas, alas que son muy delgadas y transparentes y donde podemos ver la venación de las alas en el insecto. A partir de esta, entonces, de esta ala membranosa, vamos a poder observar algunas modificaciones de ellas. Por ejemplo, que las voy a mencionar acá y luego vamos a ir viéndolas en imágenes. Tenemos el tipo de alas que se llaman élitros. Voy a ver el chat. ¿Y por qué no pueden ingresar los que están en biblioteca? Sí, yo oí que algunos se retiraron.
porque yo oigo cuando ingresan o cuando salen. Si intentan, yo no tengo que, bien, yo los tengo que aceptar. Quiero ver, déjenme ver si tengo algunos en sala de espera. Lo que pasa es que es la señal la que lo saca. Es la señal, ¿verdad? La señal débil lo saca. Hay que buscar una solución. Yo eso lo voy a reportar. Ahorita mismo, denme un segundo, lo voy a reportar inmediatamente al coordinador. Lo voy a hacer ahora mismo porque de repente alguien nos puede llegar a ayudar ahorita. Gracias, ingeniero. Ya los reporté. Entonces solo estoy pendiente, voy a quedarme aquí con el chat abierto por si me responden algo y yo los tengo informados. O quizás alguien se dirige con ustedes inmediatamente. Ya lo reporté. Muy bien. Entonces voy a continuar. La señal está débil, dice. Sí, ojalá que lleguen rápido a ver eso con ustedes. Entonces, como les decía, partimos del tipo de alas membranosas, alas muy delgadas, y de ahí vienen algunas modificaciones. Modificaciones que de alguna forma vienen a beneficiar a los insectos, ¿verdad? Quienes han logrado presentar este tipo de modificaciones. Estamos hablando entonces estábamos hablando de los élitros. Los élitros son alas muy gruesas, muy, muy duras. La principal función de los élitros es una función de protección. Ellos están protegiendo al cuerpo del insecto. La mayoría de élitros van a partir obviamente del tórax, que es donde todos los insectos parten sus alas, y van a cubrir completamente el tórax y el abdomen, o sea, van a cubrir al cuerpo del insecto por completo. La mayoría, van a haber algunas pocas excepciones, familias taxonómicas, que van a tener élitros un poco más pequeños que todo el largo del cuerpo del insecto, pero en su mayoría ellos tienen, el élitro lo va a cubrir por completo. Su función es entonces la de proteger al insecto, por un lado, y en el vuelo, el élitro lo que permite es darle como el balance al vuelo del insecto. El insecto no va a poder volar directamente con los élitros, sino que el vuelo lo va a ejercer con el segundo par de alas, porque cuando los élitros están presentes, siempre van a estar ubicados en el primer par de alas, nunca en el segundo. El segundo par de alas son alas membranosas, alas muy amplias y membranosas, que son las que van a ejercer la mayor parte del vuelo, mientras que el élitro solo le va a dar un balance al vuelo. Luego tenemos el tipo de alas que se llama hemiélitros. Hemi viene de mitad, entonces quiere decir que esta ala tiene la mitad gruesa, como los élitros, y la otra mitad va a ser una mitad membranosa. Entonces, ellos lo presentan, por ejemplo, las chinches, que las vamos a ver a continuación. Ese es un ejemplo de este tipo de alas. Y de hecho es un grupo, es un orden, es un grupo, es un suborden taxonómico quienes presentan este tipo de alas, que son los hemiélitros. Luego tenemos las escamosas, perdón, que son las que presentan escamas. La presencia de las escamas le permite al insecto regular la temperatura, también le permite un mejor desplazamiento en el vuelo de los insectos.
de los que presentan estas alas escamosas, que estas las podemos observar muy fácilmente y principalmente en el orden Lepidoptera, que son las mariposas. En algunos díptera también vamos a encontrar presencia de escamas en sus alas. Luego tenemos otra modificación de las alas que se llaman alterios o balancines. Esta modificación va a estar dada en el segundo par de alas, que son una reducción del ala muy, muy pequeña que queda como un clavito, y la función de esa, como lo nombre se dice aquí, le va a dar el balance, le permite al insecto como un balance en el vuelo. Tenemos las alas tegminas. Estas alas tegminas también son unas alas endurecidas, pero no tanto como los élitros. Es como decirlo, los élitros es muy, muy, muy dura. Como decir, ¿cómo les pudiera explicar algo? Una estructura fuertemente esclerosada, es decir, muy, muy dura, mientras que las tegminas, en lugar de ser un ala tan delicada como la membranosa, pudiéramos decir que es un ala gruesa como una hoja, ¿verdad? Esa es una ala tegmina, que están endurecidas, pero no tanto como los élitros, que las vamos a ver a continuación. Muy bien. Entonces, lo que estamos viendo a continuación es que parte de la morfología de la ala es la presencia de las venas. Las venas juegan un papel importante porque, permítanme, voy a ver el chat. En las tegminas, me imagino que es lo que me está preguntando, lo encontramos en los saltamontes, en las esperanzas, las langostas, la langosta voladora, ellos presentan alas tegminas. Y los balancines, que no di ejemplo, lo podemos encontrar en algunos díptera, como los tipúlidos, que se los voy a mostrar a continuación. Más adelante tengo imágenes de todos estos tipos de alas y vamos a ver algunos ejemplos de insectos que presentan este tipo de alas. Muy bien. Entonces, solo voy a explicar el tema de las venas en las alas. Las venas en las alas juegan dos papeles importantes. El primer papel, que es un papel morfológico y fisiológico, es que acá va a circular la sangre de los insectos. Entonces, para que se dé el vuelo, del movimiento muscular, pues también aquí hay una circulación de sangre. La sangre de los insectos se llama hemolinfa y esta va a circular a través de estas venas. Entonces, y la otra parte importante de las venas de los insectos es que ellas juegan un papel importante en la taxonomía, es decir, en la clasificación. Cuando nosotros queremos identificar algún insecto, en algunos casos, ya sea a nivel de familias o de órdenes o de especies, en algunos casos las venas en el ala va a jugar un papel muy importante. Me pudiera indicar, por ejemplo, qué especie es, simplemente por la presencia, por ejemplo, solo es un ejemplo al azar, en lugar de que esta vena de acá se ramifique en dos, sino que llega directo, 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 esa pudiera ser una especie o una familia taxonómica. Y otro caso donde sí se está ramificando aquí al final, además de esta de aquí arriba, esa podría ser otra familia u otra especie. Así a nivel de detalle nos puede en algunos casos diferenciar a algún nivel taxonómico la presencia o ausencia de venas en los insectos. Voy a ver el chat. Hemolinfa con H. Déjenme ver si puedo escribirlo en el chat. Hemolinfa, ahí lo escribí en el chat. Esa es la sangre de los insectos. Muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos, y bueno, y las venas también entonces tienen nombre, es como un mapita, ¿verdad? Tienen nombre porque y esos nombres, ¿para qué me sirven? Para la taxonomía de los insectos. Por ejemplo, me dice que la vena marginal,
o la vena costal es con X o Y característica, la describe. Entonces, las venas también tienen su lugar específico. Lo primero que yo voy a encontrar acá es la vena costal, que es la que está al margen, en el margen del ala, en la parte superior, e inmediatamente voy a encontrar la subcostal. Y si estas se ramifican, entonces tengo la subcostal 1, subcostal 2. Luego viene la vena radial, que tiene sus ramificaciones y más ramificaciones, la vena media, y así tengo toda la clasificación de las venas, que, como les digo, va a variar la forma de ellas y el número en que están presentes, dependiendo, como les digo, distintos tipos, niveles taxonómicos, entre órdenes, entre familias, hasta a nivel de especie también puede variar, a nivel de, como les digo, de un pequeño detalle como una vena. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos la primera, las alas membranosas. Las alas membranosas dijimos que eran alas muy, muy delicadas, transparentes. El número de venas que está en un ala membranosa es muy variado. Puede tener muchas venas como esta que está acá, o puede llegar a tener un número de venas tan reducido que pudiéramos llegar a pensar que no hay venas presentes en el tipo de ala que estamos viendo. Así de variado es la presencia de venas en las alas de los insectos, y en este caso en que estamos hablando de las alas membranosas, muy, muy variado. Luego tenemos las alas escamosas. Las alas escamosas son las que, es un ala membranosa cubierta de escamas, que los vamos a encontrar principalmente en mariposas, en las palomías o polillas, que, que, que son de hábito nocturno, ¿verdad? O en algunos díptera, como en algunos mosquitos, también ellos pueden presentar escamas en sus alas. Luego tenemos las élitros, alas de tipo élitro, que es esta de acá, ala muy dura, muy, muy dura, que, como les decía, siempre va a ser, cuando está presente el ala élitro, el tipo de ala élitro siempre va a estar en el primer par de alas y en el segundo siempre va a ser un ala membranosa. El ala membranosa es la que va a cumplir la función de el vuelo, y esta solo va a dar balance al vuelo. El élitro solo da balance y el élitro pues protege al cuerpo del insecto. Acá podemos ver, por ejemplo, el segundo par de alas. Por ejemplo, si tenemos el primer par de alas élitro, el segundo par es un par muy grande que le permite el vuelo. Ven donde tengo el puntero. Lo que sucede es de que el élitro va encima. El ala membranosa, que es el segundo par de alas, es un ala mucho más grande. Entonces ella en reposo queda totalmente resguardada dentro del élitro. Entonces esta parte de aquí es un doblez natural que tiene el ala, que viene en esta dirección para guardarse, por decirlo, para ponerse en reposo. Toda esta ala gira para acá, para adentro, y queda entonces protegida con el élitro. Aquí estamos viendo otros tipos de alas. Estas son membranosas también, son de una libélula, y aunque la venación es abundante, siempre podemos llegar a identificar las venas principales, como la costal, que es la que dijimos que está en el margen, la subcostal, la que va inmediatamente después de la costal, y así nos vamos con la vena media, etcétera, que podemos observar acá en el ala. Esta es de una libélula que tiene muchas, muchas venas. Aquí podemos ver, aquí, el doblez que yo les decía. Esta, si ven, es un ala muy grande, que en reposo, entonces, si ella no tuviera este doblez, estaría llegando hasta acá aproximadamente. Pero tiene el doblez para que entonces esta región de acá se viene para acá adentro, se pone encima del insecto, y el élitro en reposo se pone también acá encima del cuerpo y protege. El élitro protege completamente el ala y el cuerpo del insecto. Segundo par de alas membranosas, primer par de alas élitro, presentes en el orden Coleoptera, los escarabajos. Aquí tenemos estas tres alas, vean, este es un insecto palo o quiebrapalitos. Este insecto, algunos de ellos, de los quiebrapalitos, todos pertenecientes al mismo grupo taxonómico, pueden tener alas o no. El doblez, ahorita voy.
acá, en esta parte de aquí. Esta región de acá y esta región de acá es la que me está indicando, por ejemplo, aquí donde tengo el puntero exactamente, ahí es donde el ala puede doblar y se viene acá, hacia adentro, por así decirlo. Y luego esta se viene para acá completamente encima del cuerpo para estar en reposo. No queda extendida, no todas las alas pueden hacer eso. No todas las alas tienen esta estructura o este diseño que les va a permitir doblarse y ya estar en reposo para estar protegidas totalmente por esta. No, no es así. No es así. Ellos sí la tienen, que es esta parte de acá. Esa es la que le permite dar, y aquí también lo estamos viendo, ¿ve? Ven acá esta parte que es más clarita, ¿verdad? Ahí es donde ella logra doblar sin quebrarse, porque es una estructura especializada para eso, ¿verdad? Para que pueda doblarse y que no se quiebre. Muy bien. Entonces, como les decía, luego tenemos, denme un segundo. Bueno, ¿qué fue lo que dije? Estábamos hablando en la diapositiva anterior del tipo de alas, en este caso del orden Coleóptera de los escarabajos, que presenta el primer par de alas, que son los élitros, que son para protección, para darle balance al vuelo, y es el segundo par de alas, que es una ala membranosa, que la que permite darle el vuelo al insecto. Esta región que estoy señalando acá es la región que no todas las alas lo tienen. Es una región especializada que le permite a esta ala doblarse para adentro y quedar totalmente resguardada debajo del élitro en reposo. Si no tuviera esta estructura, yo la quiero doblar para adentro, la tengo que quebrar. Quiebro el ala para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, ese es un diseño especial de su ala para poderse doblar. Entonces, es un ala bastante amplia. Recuérdense que los escarabajos son insectos también bastante pesados. Entonces, esta ala le permite darle el vuelo al insecto. Y tiene esta estructura especializada, ¿verdad? Esta característica en su ala. Solo voy a leer acá. Me dijeron que solo van a reportar el problema a CESENCA para los de biblioteca. Entonces luego estábamos aquí. Entonces yo les estaba hablando de los quiebrapalitos. ¿Se recuerdan? Quiebrapalitos o insectos palo, que muchos de ustedes seguramente los han visto. Ellos, ese grupo de insectos pueden tener alas o no. Es decir, algunas especies son aladas y otras no lo son. Entonces, este es el primer ejemplo que tengo. Este son quiebrapalitos que sí tiene alas. Luego aquí tengo, a ver quién identifica este insecto. A ver si alguien me lo puede identificar. Una cucaracha. Una cucaracha. ¿Y este? Este podría ser un saltamontes o una langosta. Entonces, aquí estos tres ejemplos que tengo son ejemplos del ala tegmina, que alguien me preguntaba quiénes tienen alas tegmina. Entonces, si ustedes pueden ver, todavía alcanzamos a ver aquí un poco de venas, estamos viendo acá. Entonces, es un ala que está endurecida, pero no tanto como los élitros. No es tan endurecida como los élitros. Yo creo que el ejemplo más claro para que ustedes puedan imaginarse una tegmina y compararla con un ala, con los élitros, piensen en ese escarabajo, en ese ronrón, cuando andan caminando y no están volando, lo que ven encima, esos son sus alas tegminas, que parece como una caparazón. Esas son las tegminas. Y entonces ahora compárenlo, traigan a su mente una cucaracha y entonces ustedes pueden ver igual caminando. La cucaracha no, sí puede volar, pero no es tan común que las veamos volar. Imagínense la cucaracha caminando también. No se ven tan duras como los élitros. Sí son oscuras porque también son alas un poco más gruesas que una membranosa, pero no tanto como el élitro. Entonces ya pueden traer a su mente para imaginarse la diferencia entre élitro y tegmina. Y luego tenemos las alas escamosas, que yo les decía, el ala escamosa es un ala membranosa.
esta parte de aquí, esta es un ala membranosa que no tiene en el dibujo la escama. Entonces, esta ala, si nosotros le quitamos las escamas a las alas de las escamas al ala de una mariposa, voy a observar esto. Esto que estoy viendo aquí es el patrón típico de la vena o de las venas de las alas de la mariposa. Si yo le quito todas las escamas, esto es lo que voy a ver. Y de hecho, el quitarle las escamas a las alas de la mariposa en determinado momento es un proceso que sí se hace porque algunas claves taxonómicas tienen la clasificación de las familias de las mariposas basada fuertemente en la vena, en las venas de las mariposas. Entonces, cuando queremos trabajarlas taxonómicamente, lo primero que hacemos en la mayoría de casos es quitarle las escamas para poder observar las venas. Entonces, esta es un ala con escamas. Luego las quitamos y podemos observar la venación de las mariposas. Entonces, ellas ayudan, como decíamos, a la regulación de la temperatura, ayudan al vuelo de la mariposa también, que permite mayor vuelo. Luego también hablamos de algunas modificaciones que eran los balancines, ¿se recuerdan? Los balancines los podemos observar principalmente en el orden díptera. En el orden díptera, estos puntitos que estamos viendo aquí, esas son alas modificadas. O sea que el primer par de alas va a ser membranosa y el segundo par de alas, algunos díptera lo presentan, son balancines. Es decir, ala modificada muy reducida que le permite equilibrar o darle, equilibrar o darle el balance al vuelo del insecto. Aquí y acá podemos ver estos balancines. Estos balancines, cuando uno quiere ver un balancín por primera vez, lo ideal es buscar a los tipúlidos. Los tipúlidos, no sé si ustedes han visto unos zancudos muy grandes, que son de aproximadamente unos 2 centímetros y medio a 3 centímetros, que cuando están parados sobre la pared o sobre alguna superficie están temblando, siempre están temblando. No sé si alguien los ha visto, ha puesto atención en eso. Esos son los tipúlidos. Les decimos los tipúlidos porque pertenecen a la familia Tipulidae y ellos tienen unos balancines muy, muy largos. Entonces, si nosotros queremos ver balancines por primera vez, busquemos un tipúlido. Entonces, aquí tenemos 2 ejemplos de balancines. Luego acá tenemos los hemiélitros. Dijimos que el hemiélitro viene de hemi, mitad, y élitro del tipo de ala élitro, ¿verdad? Entonces, esto lo va a presentar un suborden de la familia de las hemíptera. Entonces, esta región de acá es la parte que va pegada al cuerpo del insecto. Es como decir esta región de acá. Entonces, esta que estoy señalando acá es esta que estoy señalando aquí también. Esa es la parte endurecida. Y esta parte de acá corresponde a esta parte de acá, que es la parte membranosa. Entonces, como ustedes pueden ver, el ala tiene 2 estructuras diferentes, una parte endurecida y una parte membranosa. ¿Cuál parte va a ser endurecida y cuál parte va a ser membranosa? Siempre la parte endurecida, aquí la estoy señalando, va a ser esta de acá, siempre. Y la parte membranosa va a ser esta, siempre, siempre. Entonces, ese es un hemiélitro en chinches. Ejemplo en las chinches, como la imagen que estamos viendo ahí. Aquí estamos viendo nuevamente las tegminas. Aquí este es otro tipo de alas que olvidé escribirlo en la primera diapositiva donde tenía escrito los tipos de ala. Aquí, ahí me faltó poner este tipo de ala. Este tipo de ala es conocida como un ala plumosa. Es un ala que se ha clasificado de esa forma, como ustedes pueden ver, tiene una pequeña región membranosa, pero rodeada de pequeñas setas que dan la apariencia de una pluma y entonces por eso se llama ala plumosa. Los que tienen los hemiélitros, preguntan acá, son las chinches. Es un suborden de la familia, del orden hemíptera. El orden hemíptera tiene un suborden que se llama heteróptera, que son los que presentan los hemiélitros.
¿Y quiénes están en el suborden heteróptera? Las chinches, todas las chinches, como la imagen que vimos anteriormente. Voy a regresar rapidito solo para que vean la chinche. Aquí está. Todas las chinches, ellas tienen hemiélitos. Y bueno, como les decía en el listado de la diapositiva anterior, yo no puse las alas plumosas, que aquí están, son alas que son membranosas al centro, una pequeña región membranosa y cubierta a su alrededor por pequeñas setitas o pelitos que dan la apariencia de una pluma y de ahí viene entonces su nombre, plumosas. Entonces aquí podemos ver aquí podemos ver todos los tipos de alas. Dijimos las tegminas, como en el caso de las langosta voladora, el saltamontes, las esperanzas, los grillos, membranosas, que pueden ser, ejemplo, la mosca, la libélula. Tenemos las escamosas, como las mariposas, plumosas, como los trips. Bien, entonces hablábamos de las plumosas como los trips, habíamos dicho, ¿verdad? Y luego pasamos al tipo de patas. Partimos entonces solo voy a ingresar a unos compañeros. Entonces, el tipo de patas, partimos así como partimos del aparato bucal, los masticadores, las alas membranosas para poder observar otras características. Entonces, cuanto al tipo de patas, vamos a partir estudiando quizás en las patas más básicas que son las caminadoras. Las caminadoras también son llamadas caminadora, andadora, ambulatoria. Déjenme ver si me falta alguna. Caminadora, andadora, ambulatoria, corredora también le pueden decir. Entonces, ese es el tipo de pata más básico. Entonces, este es el cuerpo del insecto, esta parte de acá, acá. Entonces, la primera región o segmento de la pata va a ser la coxa. Estas son así uniones como nuestros huesos, ¿verdad? Y estas uniones nos permiten darle movimiento a nuestras extremidades, piernas y brazos, pues lo mismo sucede con las patas. Entonces primero tenemos la coxa, luego otra pequeña región trocánter, luego ya viene una región, la región más grande de la pata, que es el fémur, luego la tibia y luego toda esta región que vemos acá son los tarsos. Pero el tarso está dividido en pequeñas regiones llamados tarsómeros. El número de los tarsómeros presentes en una pata también juega un papel importante en la taxonomía de los insectos. Cuando queremos identificarlo, en algún momento, en algunos casos, este también va a ser un número importante que debemos de considerar. Entonces, veamos. Voy a ver el chat. Un tarsómero es ¿cómo es un tarsómero? Me pregunta. Un tarsómero, véanse los dedos de la mano. Entonces, hagan la mano como que es una garra. Si ustedes hacen su mano como que van a agarrar algo, como que están agarrando una pelota, van a ver estos pequeños quiebres que tenemos o regiones o segmentos de nuestro dedo. Así es el tarsómero. Esa es la función del tarsómero. Lo mismo. Entonces, el tarsómero, cada uno de estos segmentos le puede dar cierto movimiento
a su pata, que en determinado momento les puede servir para sujetarse, así como nosotros, como les digo, mire, véanse la mano, imagínense que están agarrando una pelota y ven las secciones de nuestros dedos, la región de nuestros dedos, esa curva que podemos hacer para agarrar, lo mismo le va a dar ese movimiento de cada tarsómero ¿cómo se llama? A la pata. Entonces, como nosotros tenemos nuestro dedo y nuestro dedo dividido en 3 regiones, tenemos el tarsómero dividido el tarso, perdón, y tenemos el tarso. Nosotros tenemos el dedo dividido en regiones. Tenemos el tarso dividido en regiones y cada uno de estos segmentos entonces se llama tarsómero. Esa es la función del tarsómero. Entonces luego tenemos tipos de patas. Aquí tenemos lo que les decía, la marchadora. En la literatura de repente no lo van a encontrar como marchadora, sino que va a decir caminadora. Consultan otro libro y en lugar de decir, no va a decir ni marchadora ni caminadora, sino que va a decir ambulatoria. Consultan otro libro y entonces va a decir corredora. Todo es lo mismo. Todo, cualquiera de estos es lo mismo, que es la que vimos, la pata más básica. A partir de ella, entonces hay algunas modificaciones que viene, por ejemplo, acá, la saltadora, que tiene un fémur mucho más grueso, son patas mucho más largas que otras patas que sirven simplemente para caminar, ellas sirven para saltar, entonces son patas más largas. La raptora, que tiene también ciertas modificaciones, bueno, la saltadora, entonces como el saltamontes, ¿verdad? La raptora, que le sirve para atrapar a su presa. Entonces, un ejemplo, la mantis religiosa. Esta puede ser una pata el primer par de patas de la mantis religiosa, que su primer par de patas son patas de tipo raptora para atrapar a la presa. Las patas cavadoras o excavadoras o fusoriales, también se llaman estas, fusoriales. Las excavadoras, cavadoras o fusoriales, que son ellas, son insectos que viven debajo del suelo. Entonces, este primer par de patas son patas modificadas para ir escarbando. La pata prensora no es lo mismo que la raptora. La pata prensora sirve para sujetarse. Es como un ganchito que le va a permitir a ella sujetarse, como por ejemplo el piojo de la cabeza del ser humano. Ese piojo entonces se va a sujetar del cabello gracias a su primer par de patas que son de tipo prensora, diferente a la raptora. Luego tenemos la nadadora, ya pues su nombre lo dice, para nadar van a tener ciertos flequitos que le va a permitir pues facilitar el nado. Las recolectoras que van a tener algunas estructuras, este es como, esto es para insectos acuáticos, la recolectora como las abejas, que ellas pues con estas estructuras van a ir colectando polen. Acá tienen una escobilla, se llama escobillo, y canasta, en donde se va llenando de polen y se va adheriendo el polen a su pata recolectora. Y aquí tenemos algunos ejemplos: ambulatoria, caminadora, corredora, la cucaracha, excavadora o cavadora o fusorial, el griotopo, que es esta, griotopo, nadadora, este es un escarabajo nadador, también hay chinches nadadoras, saltadora, tercer par de patas para saltar, saltamontes, ¿verdad? Prensora, como aquí, voy a ver. No, las moscas serían más caminadoras. La recolectora, no tengo aquí una imagen, creo yo. Déjeme ver. Bueno, pero la recolectora, si ustedes ven, buscan imágenes de abejas en internet. Es que no sé si puse una recolectora. Acá no. No, pues en la próxima clase les voy a traer la imagen de una pata de una abeja que esté totalmente cubierta de polen, que se va a unir ese polen a esa estructura específica de la pata. Ah, ya. ¿En qué par de patas está cada una? Por ejemplo, acá
En el caso de esta, la saltadora en el tercer par de patas. Vean, primer par de pata caminadora, segundo par caminadora, tercero saltadora. Las fusoriales o excavadoras va a ser en el primer par de patas. Voy a regresar. Porque no sé si ustedes pueden ver el chat, pero me preguntaban en qué par de patas está cada una. Tenemos que aprender a identificarlas, pero les voy a decir más o menos. Aquí, por ejemplo, están marcadas. En esta diapositiva tenemos marcadas en qué par de patas está. La excavadora siempre va a ser en el primer par de patas. La ambulatoria, que es la caminadora, van a haber insectos que tienen los tres pares de patas caminadora, pero en este caso tengo la primera, en el saltamontes tengo la primera y la segunda en donde caminan, pero la tercera es para saltar. La prensora, la segunda y la tercera son caminadoras, pero la primera es para atrapar a su presa, ¿verdad? Las nadadoras, aquí en este caso tenemos los tres pares de patas nadadora. La recolectora la tenemos en el tercer par de patas, esa estructura especial para la colecta del polen. Y bueno, tenemos otras estructuras que están en insectos inmaduros como las larvas. En esta larva, esta es una larva de Lepidoptera, es una larva de una mariposa. Ella va a presentar su primer par de patas, son llamadas patas torácicas y son también llamadas verdaderas patas en las patas torácicas. Luego, esta larva de Lepidoptera puede presentar a nivel del área abdominal otras patas, que son patas más gorditas, que tienen unos ganchitos en la parte, podemos decirlo, en la planta de su pie. Ahí tiene unos ganchitos. Si le damos vuelta a la larva y observamos en la parte como que fuera la planta del pie, ahí va a tener unos ganchitos especiales. Esas son pseudopatas y estos ganchitos especiales, estos también juegan un papel muy, muy importante para identificar a la especie a quien pertenece esa larva. Entonces los ganchitos nos pueden también llevar a identificar alguna familia o especie taxonómica solo por la presencia y forma de estos ganchos. Y puede tener una última pata que es una propata o pata falsa, que es pata anal en el último segmento abdominal de la larva. En este caso es una larva de Lepidoptera. Entonces tenemos en una larva de Lepidoptera, que son llamadas patas verdaderas, pero si en algún momento ustedes escuchan propatas o pseudopatas, y también o patas falsas, también son llamadas patas falsas, propatas, pseudopatas, son estas, las de la región abdominal de una larva de Lepidoptera. Y la forma es totalmente distinta. Esta, si las vemos a nivel de estereoscopio o a simple vista, podemos ver que es como la pata como quien les explicara, como las patas de ejemplo que vimos de los 100 pies y 1000 pies, así va a ser la pata de esta región, que son las patas verdaderas. Y estas son más redonditas, como carnositas, y sí podemos ver estos ganchitos que yo les digo. Esas son las pseudopatas, en el caso de las larvas. Estamos hablando de insectos inmaduros y que también va a jugar un papel importante en su taxonomía. Cuando nosotros hacemos un estudio taxonómico, queremos identificar una especie, yo necesito claves especiales para adultos y claves especiales para su estadio inmaduro, para ninfas o para larvas, ¿verdad? Son claves especiales porque son otras estructuras las que se ven, no son las mismas que el insecto inmaduro. Y aquí un pequeño repaso, rapidito antes que suene el timbre. Tipo de patas, a ver quién me escribe rápido en el chat. Antes que suene el timbre, esta es, aprovechando, esta es la pata colectora. Vean esta parte de acá. Esto es polen, es una pata especial donde permite que su estructura que se quede adherido el polen. Entonces la primera, esta que yo señalé acá, esta es caminadora, es una cucaracha. Ya sonó el timbre, entonces lo voy a decir yo rápido. O puedo yo, caminadora, saltadora, recolectora, muy bien. Raptora, cavadora, muy bien. Prensora, está bien. Y esta última,
recolectora de las abejas, nadadora. Excelente, los felicito. Bueno, nos vemos el día viernes. Pasen feliz tarde. Cualquier duda la anotan, por favor, y me la plantean el primer día, en el primer momento del día viernes. Feliz tarde.